Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar acá. Lubín, felicitaciones por el lanzamiento de tu libro, que fue un éxito. Susan, que tuviste tu presentación física del libro con firmas, vendiste copias, te posicionaste en Amazon de nuevo. Bienvenida Cris y Edith y Rosalba, gracias por sumarse también. Mirage, estamos esperando que desde su proyecto creativo me avise cuándo va a lanzar o va a relanzar obras, así le apoyamos como nos apoyó a todos nosotros en todos estos meses de Pacto de Autores, que ella está siempre fiel ahí comprando los libros de ustedes, así que cuando quieras. No sé si tenés pensado lanzar algo nuevo, cómo venís, ya nos contarás. Sí, ahorita estoy trabajando en algo nuevo, en el tercer libro de una trilogía. Entonces, todavía está en proceso y creo que todavía me falta un poco, pero cuando esté listo, entonces ahí voy a molestarlos para que me echen la manita. Excelente, y ahí vamos a estar esperando nosotros para apoyarte también. Muchas gracias. Gracias a vos, muchas gracias a vos por estar siempre acá. Patricia, bienvenida. También estamos trabajando en dos preciosos cuentos que yo ya había tenido el gusto de leerlos hace unos años. Hoy justo estaba viendo la carpeta de Drive y tienen más o menos 2 años, así que estamos reeditándolos para volverlos a lanzar también. Bienvenida. Gracias a ti. En realidad le estamos dando un nuevo aire, lo estamos haciendo respirar, ya que salgan como con dos personalidades distintas, y eso es nuestro trabajo ahora, estamos trabajando con Muriel en esa parte. Pensamos hacerlos interactivos, que tengan ilustraciones. Así es, muy didácticos, o sea, que no tan solo el cuento hable por sí solo, sino que también traiga otro material ahí adosado que le puede también a los niños ir expandiendo su mente y apoyándolo y estimulándole, que eso es lo más importante. Y mucho más ahora en estas épocas que la atención es medio dispersa, es difícil mantenerlos enfocados en una sola cosa, así que bueno, estamos pensando una estrategia para justamente que si pierden la atención en la lectura, la pierdan con una propuesta nuestra que sea musical o visual o audiovisual para sostener la conexión con lo que le estamos enseñando. Claro, y otra cosa que no solo, bueno, yo como doctora estoy sumamente preocupada y ocupada, todo lo que tiene que ver con las tecnologías, ¿cierto? Que tratar de darle a los niños un material que los saque de la tecnología, o sea, que si se usa la tecnología, que sea para algo no adictivo, algo que realmente estimule y que no atrape, porque la tecnología a veces atrapa y es nociva para los niños. Eso. Y justamente me das pie para hablar sobre algo que quería compartir con ustedes hoy y que también quería celebrar y los quería felicitar. En estos días, viendo cómo como escritores independientes están creciendo, están conquistando nuevos espacios virtuales y muchas veces también físicos, pensé que era importante hablar sobre algo que es un fenómeno que se está dando y que están siendo protagonistas en torno a lo monopólico y a lo cultural, cómo la cultura es cada vez más popular y la podemos hacer nosotros desde nuestro lugar de ciudadanos, y todo lo que antes era monopólico, es decir, que era muy difícil de alcanzar para las masas, como para nosotros, como llegar a una editorial que nos publique, ocupar un lugar en una biblioteca, en un espacio público para dar una charla, para dar una conferencia, cómo eso cada vez es más cercano a nosotros y nos interpela. Entonces, primero quiero celebrar eso, cómo transformamos esa visión que teníamos de la creación literaria, que era para un grupo selecto de personas que habitaban espacios académicos o institucionales que eran inaccesibles para personas como nosotros, y cómo ahora somos capaces de publicar
nuestro propio contenido, de crear nuestras propias obras literarias y de esa manera intervenir en la cultura. Estamos interviniendo en la cultura de una manera popular, de una manera masiva, quebrantando esa idea monopólica de que son pocos los que hacen cultura, son pocos los que llegan a la educación, los que llegan a la industria del entretenimiento, los que llegan en sí a las personas, ya sea para entretenerlas, para informarlas o para transformarlas. Ahora nosotros somos protagonistas en esta reconstrucción cultural, y eso es porque tenemos herramientas para autogestionarnos. Entonces, bueno, celebro eso, que son todos ustedes protagonistas en esta reconstrucción de la cultura, rompiendo con ese paradigma de que es muy difícil producir, es inaccesible crear una obra literaria, o que tenemos que tener ciertos conocimientos o involucrarnos con ciertas personas para poder publicar como tal vez era antes. Eso ahora ya no funciona así, y si no funciona así es gracias a personas como ustedes que se animan a contar lo que tienen para contar, ya sea fruto de su fantasía, de sus recuerdos, de sus vivencias, de sus ideas, pero bueno, lo felicito en ese sentido y muchas gracias. Hola Margarita, bienvenida. Hola Margarita. La voz. Así está silenciada. Otra vez. Está silenciada, no te podemos escuchar. Casi. Ahora sí. Listo, Ahora bueno. Que mucho gusto en saludarlos a todos. Igual, Gracias, igual. Margarita. Hola Margarita. Saludos. Susan, gusto en verte, y a Patricia, a Mirach, y Hola, a ti, hola. y al señor Lubin. Hola, hola. Un gusto, Margarita, escucharla y verla. Es un Gracias. placer. Gracias, Lubin. Gracias Margarita, qué bueno que te sumaste. Se hice a tarde, pero aquí no faltaré hasta que Dios me lo permita. Qué bueno, qué bueno. Gracias, me alegro. Bueno, en torno a esto que estaba hablando, relacionado con esto que es con la idea de que es inaccesible publicar un libro o hacer masivo un discurso, y que ahora mismo podemos ser desde nuestra casa, desde nuestro lugar, desde nuestro perfil de autor en Amazon, podemos ser agentes culturales que nos involucramos con esta idea de cultura. También me parece importante que tengamos en cuenta que nuestros libros, que nuestras producciones literarias tienen tanto un valor literario como también un valor simbólico y psicológico, para nosotros como para otros autores. En esta idea de que quebrantamos lo monopólico y que somos capaces de acceder y de conquistar esos espacios de producción que antes eran inaccesibles para nosotros y que solo lo tenían permitidos académicos, figuras públicas, personas que eran conocidas, de renombre, que podían habitar esos espacios, esas instituciones validadas. Bueno, también tenemos que tener en cuenta que nuestros libros no solamente tienen un valor literario en sí, porque si nos quedamos con ese valor literario, no estamos teniendo en cuenta el valor cultural que tiene involucrarnos nosotros en la producción y en la creación de sentido masivo. En ese sentido, cuando nosotros creamos nuestros libros, más allá de que nuestros libros se adapten a géneros literarios que cumplan con ciertos requerimientos que debería tener un libro, o como esperábamos que sean los libros, como venimos
consumiendo a través de los libros publicados en editoriales, también nuestros libros tienen otro valor, el valor de inspirar a las personas comunes de crear y de publicar sus propias obras. El valor también de decir cosas que tenemos guardadas que tal vez nos sirven para nosotros. Y esto es algo que hablamos mucho en las clases, tanto del curso de autopublicación como en el taller de escritura catártica. Muchas veces escribimos para otros y otras veces escribimos para nosotros. Y ambas versiones son válidas. Ambas versiones son válidas. Si bien hay autores autopublicados que lo que buscan es la perfección y la excelencia en torno a lo que tiene que ver con la literatura en sí, con la escritura, con la gramática, con la coherencia, con el sentido, con todo lo que tiene que ver con la publicación de libros como la venimos conociendo desde antes de que surja Amazon y la autopublicación. Hay otros autores que su búsqueda está en otro lugar, que su búsqueda está más bien en el deseo de validar su vida, de validar sus recuerdos, de validar sus ideas. Entonces hay personas que publican para sí mismas y hay personas que publican para otros. Yo los invito a que ustedes piensen cuál es el sentido de ese propósito que se pusieron de publicar su libro. Porque publicar para otros y seguir creando para otros es tan válido como publicar para nosotros mismos, para sanar, para trabajar algo en nosotros, para liberarnos, para hablarle a esos fantasmas que tal vez tenemos. Las dos cosas son válidas. ¿Podemos hacer las dos cosas en conjunto? Sí, por supuesto que las podemos hacer. Pero si nuestro objetivo es ese, trabajar todo lo que nos interpela, nos atraviesa y procesarlo y transformarlo en una obra literaria para otros, es importante que enriquezcamos nuestros conocimientos. Es importante que leamos los géneros que queremos, en los que queremos crear nosotros nuestras obras, que busquemos referentes, que ejercitemos la escritura y también la lectura. ¿Es una obligación? No, no es una obligación, porque no todos tenemos el mismo objetivo a la hora de publicar. Algunos publicamos para nosotros mismos, para sanar nuestras propias heridas, y tal vez llegar a alguien, y siempre vamos a llegar a alguien y siempre vamos a tener un público, y otros escribimos para otros que pueden ser extraños o para nosotros mismos como lectores. Es decir, si somos grandes lectores de fantasía, queremos escribir fantasías insuperables que como lectores nos vuelvan locos, más locos de los que nos volvieron otros libros. Todas las opciones son válidas. A lo que voy es que en este momento social, histórico, posmoderno, podría decir que no hay ningún libro malo, no existe un libro malísimo, porque todo libro cumple una función para su autor y para quien lo lee. Para quien lo lee y le gustó, y para quien lo lee y no le gustó. Porque el gusto es totalmente subjetivo. Lo que debemos celebrar es que hoy en día todos contamos con las mismas herramientas para crear y para de una forma u otra hacer cultura. Y eso es muy bueno. Y por otro lado, podemos utilizar la autopublicación como una herramienta de transmutación que puede generar otros sentidos y transformar a otras personas o no. Tratemos de que sí, por supuesto. Y si no, tratemos de que al menos nos haya hecho bien a nosotros y nos haya transformado a nosotros mismos y sea el primer paso para definir si es una carrera que queremos continuar, es un camino en el que queremos seguir transitando o no. También eso es importante. Bueno, los invito a que se lleven esa idea. ¿Quieren escribir para otros?
quieren escribir para ustedes mismos, si quieren escribir para otros, cuáles son sus referentes, cuáles son sus motivaciones. Si quieren escribir para ustedes mismos, léanse a ustedes mismos y piensen cómo ese contenido que hicieron los transforma. Y piensen también que aquello que ya hayan publicado es el puntapié inicial de una carrera, de un camino en donde se crece, se aprende y uno se transforma constantemente. Para eso, por supuesto, hay que estar abierto, buscar referencias, leer, escribir, ejercitarse, ejercitar la escritura, ejercitar la lectura, enriquecer el vocabulario, enriquecer las experiencias. Pero lo más importante es que estamos creando y estamos involucrándonos con la cultura, estamos dejando un legado, estamos siendo parte de lo que en algún momento supongo que va a existir como vanguardia más adelante, que es este gran fenómeno de autopublicarnos sin tener que pasar por una editorial, sin tener que cumplir con ciertos requisitos, ya sea de conocer personas, de habitar espacios que son inaccesibles para muchos de nosotros. Y esto también nos lleva a pensar cómo hablar de lo cotidiano y ser personas comunes y corrientes no implica que no podamos crear algo que sea rico en contenido. La misma vida cotidiana puede ser una gran fuente de inspiración para poder crear. Así que, bueno, eso es algo que les quería compartir, porque en este tiempo como editora literaria, muchas veces yo me dije a mí misma, este libro que estoy editando tal vez le cambiaría ciertas cosas. Le cambiaría ciertas oraciones, ciertos párrafos y ciertas ideas. Las desarrollaría de otra manera. Pero a medida que pensaba eso, y que a veces eso no me dejaba dormir, yo me decía a mí misma, a ver, yo lo puedo cambiar. Yo puedo cambiar esta oración, este párrafo, este capítulo completo, lo puedo cambiar. Pero si yo lo cambio, primero, la primera pregunta, ¿esa parte del libro sigue siendo del autor o ya no le pertenece? Y por otro lado, ¿por qué el autor escribió así y no como yo me lo estoy imaginando? Porque el proceso, no solamente el proceso de escritura del autor, sino lo que espera de la obra es diferente a lo que yo espero. Tal vez yo cuando edito para que le guste a otros, para que encuadre dentro de un género, para que siga la línea de aristotélico con inicio, nudo y desenlace. Es decir, me ato a justamente lo hegemónico, justamente lo monopólico. Y es a lo que nosotros nos estamos oponiendo. Porque nosotros no somos hegemónicos, tampoco somos monopólicos, porque no hemos conquistado las instituciones más importantes y relevantes de la sociedad, ni tampoco esas instituciones nos validan, no nos dicen traigan su libro a la librería. Estamos justamente compitiendo con eso, estamos combatiendo con eso, y estamos conquistando y habitando otros espacios virtuales, en la plataforma de Amazon que nos permite publicar. Nosotros vamos creando nuestra propia carrera. Entonces, así también, nosotros somos capaces de crear el discurso de nuestro libro como nos parezca, como nos transforme y como mejor nos salga y como también nos sane. Entonces, desde mi lugar, pensando en esto, se los quería compartir porque es algo que con lo que cargo constantemente, pensar que tal vez ustedes van a leer un libro y de una forma u otra yo estoy involucrada con ese libro pese a que no sea mío, y que tal vez digan, uy, acá Muriel podría haber hecho esto o lo otro, o el autor podría haber hecho esto o lo otro. Bueno, como lectores, nuestra opinión es totalmente subjetiva y por eso existen miles de géneros y miles de formas y miles de libros distintos y propuestas distintas, porque no a todos nos gusta lo mismo.
Y como escritores, lo que decimos, lo decimos como queremos, como podemos, como sabemos. Seguramente en el siguiente libro lo vamos a hacer mucho mejor. Y eso que hicimos lo hacemos porque así lo queremos, porque así nos sirve, así nos sana, así nos representa, así expresa lo que nos atraviesa a nosotros. Y eso es sumamente, primero, respetable por mi parte como editora y celebrable, porque es posible hoy publicarlo y que llegue a alguien. Y seguramente que alguien se vea reflejado en eso. Así que, bueno, este acto de democratizar la escritura y que nosotros nos permitamos a nosotros mismos publicar libremente lo que queremos, es donde creo que está el foco hoy, más allá en qué tipo de contenidos creamos o cómo lo hacemos. Porque como les digo, somos escritores en constante crecimiento, que incluso podemos empezar con una biografía de nuestra vida y después empezar a escribir ciencia ficción. Y lo podemos hacer porque no tenemos un representante que nos vaya a limitar o no somos figuras públicas que no podemos cambiar de discurso o de ideas porque tal vez quedamos mal o nos van a cuestionar. Nada de eso, podemos hacerlo. Incluso podemos retomar ese primer libro y cambiarlo cuando queramos, cuando nuestras ideas y nuestra percepción del mundo y de la vida también hayan cambiado. También lo podemos hacer, tenemos completa libertad en torno a todo eso. Y bueno, lo más importante creo es saber que somos actores, que estamos activos en la creación y en la expansión de la cultura. Universal, porque encima un libro de ustedes llega a cualquier parte del mundo y lo adquiere cualquier persona que hable español, que esté en cualquier parte. Así que eso también es maravilloso. Y bueno, lo quería compartir con ustedes porque muchas veces no nos damos cuenta lo grande que es lo que estamos haciendo. Rompiendo esquemas, definitivamente. Sí, Patricia, te escuchamos. Está silenciada. Ya. Bueno, tú has dicho todo lo que está ocurriendo hoy día en el mundo. Nosotros como escritores se nos ha abierto una puerta extraordinaria en que hay un cambio de paradigma en todo lo que significa la escritura. ¿Ya? Antes era un embudo con respecto a los que podían llegar a escribir. En cambio, hoy día se ha hecho tan amplia que hay tanta cosa que las personas no hayan que elegir, porque hay muchas cosas muy buenas, ¿ya? Y hay para todos los gustos, ¿ya? Aquí antes teníamos unas editoriales en diferentes partes, ¿cierto? Que nos podían publicar nuestros trabajos. Pero hoy día tenemos a Amazon, que es una vitrina, y el trabajo lo hacemos nosotros. Nosotros estamos en las redes, nosotros publicamos, nosotros hacemos todo lo otro. Entonces, este es un movimiento, realmente un movimiento revolucionario lo que ha ocurrido. Cuando miremos hacia atrás, vamos a decir 2020, 2021, 2000 y así en adelante hubo un cambio en todo lo que es la literatura. Porque no solamente la literatura hoy día tiene la visión, como tú lo dijiste, aristotélica o de otras visiones, sino que hoy día se han abierto muchas otras formas para expresarse, ¿ya? Y como tú lo dijiste, son tan válidas como las que existían antes. Lo que pasa que hoy día la nueva mentalidad, la nueva juventud, las nuevas formas de ser de los lectores, necesita alimentarse psicológicamente con otras cosas que van más allá de lo que usualmente escribían en las editoriales, porque hay una sed de conocimiento, ¿cierto? Eso creo yo que lo he podido observar. Igual podrían haber más Amazon, ¿verdad? Que sería muy bueno. Tenemos un Amazon. Y ellos con sus algoritmos igual también hacen un filtro, aunque no lo queramos, pero ellos también tienen una forma de hacer un filtro, igual que una editorial,
¿ya? Porque también hay que cumplir ciertos parámetros que hace que nuestro libro sea publicado, sea válido ante el público y tenga ciertas características que realmente tengan calidad. Entonces, nosotros tampoco podemos menospreciarnos como autores, porque la cosa no es tan así. Se nos han abierto las puertas para publicar cualquier cosa, pero no es tan así de que podamos publicar cosas tan malas, digamos, que nos lleguen a mucha gente. Eso. Yo quería compartir eso. Ahora, eso es una de las cosas que más he podido observar con respecto a mi experiencia, ¿ya? Y me gustaba compartirlo con ustedes. Gracias, Patricia. Muy Muchas bueno. gracias. Excelente. Gracias, Patricia. Sí. Fue un concepto y una reseña bastante importante, creo que para todos, porque en cierta forma, o sea, tienes toda la razón en cuanto en que se nos ha abierto, no tanto a los lectores, porque desafortunadamente últimamente nadie lee, no les gusta leer, pero a los que nos gusta escribir, al menos se nos abrieron las puertas. Sí, mira, te escuchamos. Ahorita que está usted diciendo esto, Muriel, de esta revolución, a mí me hace me causa como mucha curiosidad y mucha alegría. Cuando uno entra a Amazon, eso es un universo infinito de títulos y aún así, siempre hay alguien que está ahí para el libro de cada uno, o sea, entonces creo que Amazon como que dio en el clavo de una necesidad, porque sí, era una actividad, escribir era algo muy, muy exclusivo. Y siento que yo publiqué mi primer libro en el 2015 y me acuerdo una vez, bueno, yo lo escribí, pero fue como, yo dije, un libro, no creo que me dé la cabeza para escribir nada más, no creo que me dé. Entonces lo subí, yo primero escribí en Wattpad me leían y la gente me dejaba comentarios bonitos. Después ya mi hermana me dijo que por qué no intentaba vender ese libro en Amazon, entonces ella fue la que me fue enredando. Pero me acuerdo que hubo un tiempo que estas, ahorita, bueno, ahora es que es Bookstagrammers y las de TikTok que se dedican a leer 100 libros por semana y esto. Y bueno, en aquel tiempo no tenían esos nombres, pero decían, o sea, cuando veían un título que no estaba respaldado por una editorial, inmediatamente lo calificaban como basura, como inadecuado, sin haberlo leído, sin haberse detenido. Y siento que eso ha cambiado mucho. Ahora, mucha gente, incluso he visto que dice que ven títulos independientes de muy buena calidad y están ahí a la altura para competir con títulos que tienen sellos editoriales. Entonces, es como muy emocionante, como muy bonito saber que esa posibilidad está abierta para nosotros. Y a mí me ha hecho gracia a veces que me veo mis libros ahí como en el top 100 a la par de escritoras allá que, ¿verdad? Y aún así, ahí anda mi librito, humildemente, y yo, qué bonito. Entonces es muy emocionante estar en esa revolución precisamente. Yo le quiero decirles que no piensen que la gente ya no lee, porque si bien es una idea que sí, todos compartimos, la gente no lee, la gente termina leyendo nuestros libros a través de otros medios. Por ejemplo, si entran a Netflix, a Amazon Prime,
a Star Plus, Star Más, HBO, fíjense que la mayoría de series y películas que se venden, que son taquilleras, que generan muchos ingresos, son adaptaciones literarias. Es decir, que las personas ahora ven los libros, pero los libros siguen existiendo y siguen siendo materia prima de cosas sumamente rentables. Cualquier película o serie que vean o que hayan visto a lo largo de esta última semana, del último mes, del año, les aseguro, les firmo que es una adaptación literaria, que salió de un libro. Les aseguro. Porque la mayoría, el 90% de las producciones audiovisuales son adaptaciones literarias. Entonces, como autores están creando para que los consuman de alguna manera. Y otra cosa, hay autores de Wattpad, que es como un Amazon, hay autores de Wattpad y autores de Amazon que ya tienen sus propias adaptaciones, tienen sus propias series y sus propias películas. No solo autores de editoriales pudieron llegar a las pantallas. Hay autores de Wattpad, autores de Amazon, de habla hispana, que tienen sus películas y que tienen sus series. Entonces, nosotros, como autores, escribimos para nuestros lectores y también escribimos para la gente que le gusta ver películas y que le gusta ver series. Así que eso es importante que lo tengan en cuenta. Y otra cosa, cuando nosotros tenemos muy en claro nuestro género, sabemos quiénes son nuestros lectores y podemos constatar que sí existen. Sí existen esos lectores, solo que es necesario conocer cuál es nuestro público y cuáles son los lectores, qué tipo de lectores son los que consumen nuestro género. Esa es otra cosa importante también. Que eso tiene que ver con la tarea de estereotipar, de etiquetar a la gente. Entonces yo digo, bueno, a ver, ¿quién lee historias de romance distópicas? Bueno, supongo que los jóvenes. Los jóvenes, supongo que son mayormente mujeres, supongo que son medio nerds. Entonces así yo empiezo a estereotipar a esos lectores. Entonces ya sé cómo les tengo que hablar, tal vez son chicas tímidas, que imaginan mucho pero que hacen poco. Entonces podría ser una protagonista que es así, pero que todos los chicos lindos se le acercan a ella, por ejemplo, y así surgió Crepúsculo. Y después se hicieron películas y se hicieron ricos. Por ejemplo. No sé quién había levantado la mano. Sí, hola. Sí, Lubín, te escuchamos. Sí. Hace poquitos meses jamás me imaginé que yo podría escribir un libro, pensando en editoriales, en toda esa cosa. Sí tenía ideas, pero nunca lo había pensado. Como dice el maestro Navarro Lara, mejor hecho que perfecto. Ahí me sirvió esa frase para hacer el libro. Digo, porque yo nunca hice nada escrito así porque yo lo quería muy perfecto, bien lindo. Pero ahí salió un libro de ideas, de una historia real y difícil de escribir porque nunca lo había hecho. Yo puedo hacer una carta comercial, puedo hacer una carta diferente, bueno, diferentes cartas. Todo eso yo lo llevé, ¿verdad?, en la universidad, pero ya para escribir libros, no, porque un párrafo, otro párrafo, formar una idea, crear un capítulo, cortar ese capítulo, entrar en otro y que coordine con el primero. Tiene sus dificultades, pero para que él escribe, yo me ponía hace mucho tiempo a leer
escritores, digo yo, qué sencillo escriben, qué sencillo. Por ejemplo, García Márquez no usaba cosas dificilísimas, de vez en cuando una palabrilla, pero digo yo, ¿cómo van coordinando una idea sencillo que al lector le gusta? O sea, no son cosas complicadísimas, es la coordinación. Ahora, esa es una idea. La otra, digo yo, como hace Muriel para ver ideas de un escritor y tener que actuar sin meterse en la idea. Oiga, para mí eso se me hizo complicadísimo. Yo me metí en los zapatos de Muriel y digo, ¿cómo hace? Si no es uno, son muchos. No sé, la verdad no tengo ni idea, son muchas cosas, ¿verdad? Que hay que actuar para que la idea quede plasmada y se mejore un montón. Entonces, yo tengo esos pensamientos, ¿verdad? Anoche, no podía dormir, digo, ¿qué es eso tan raro? ¿Por qué no puedo dormir? A veces, porque uno está viejillo, pero no, yo nunca me da eso, ¿verdad? Y pensando en escribir otro libro, y esas vueltas y vueltas y vueltas, y digo, de ahí, para hacer algo hay que comenzarlo, y yo ni sé por dónde comenzar, ¿verdad? No tengo ni idea, hay mucho que contar. Y entonces me viene un título, Mis dos pueblos, ¿verdad? O sea, yo me crié pequeño en dos pueblos lejanos, ¿verdad? Diferentes, que hoy han cambiado mucho. Digo, ¿a quién le va a gustar? Solo para mí. Es posible que solo me guste a mí un título de eso. Después me puse a pensar, qué bonito, la abundancia, la felicidad, el dar, bueno, todas esas cosas de un libro que acabamos de hacer ahí en conjunto con varios, que yo creo que algunos están por acá, del gran libro de la sabiduría. Ahí participé yo en un pedacillo. Anda, Ajá. qué bueno. Sí, yo participé, está en la página Pero llegó 100. a ser bestseller, ¿no? Creo. Sí, ya fue, ya llegó a bestseller. Sí, Pero hay sí. 280 que escribimos 400 palabras, que cada uno en los diferentes 4 temas. Pero digo yo, hey, ¿cómo me salió eso? No sé, ahorita no tengo ni idea. Ahí presionado me puse a hacerlo y un día lo hice. Me salieron más de las 400 y tuve que cortarle un poquillo para que quedaran en las 400. Ah, Y entonces ese libro se va a presentar en Viena, Austria, sí. el 16, El día del concierto el de... día de concierto, sí. Mm, Entonces ahí estamos apuntados a ver si podemos ir. Pero decía yo eso, que qué difícil y nunca me había animado. A esta mi edad, ahora en diciembre fue que comencé. Y entonces estaba con esa carga de que qué voy a hacer, porque llevé el curso del maestro Lara y después nos recomendó Workana, ¿va? Y acertamos mucho con Muriel. Oiga, me puse a ver todas las ofertas. Y seguro uno ya va aprendiendo a escoger, ¿va? A ver qué escribió aquí, qué hizo, qué fue lo que hizo, especialista en esto, el otro. Y llegué de Muriel y de una vez. Entonces uno no sabe, ¿va? Dios es el que hace todas esas uniones para que a uno le vaya bien, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Esa era la idea. Después jamás nos imaginamos que llegara a crearse una compañía como Amazon, que digo yo que, como decía doña Patri, que tiene sus límites, pero de ahí uno se va ajustando y puede ingresar con la ayuda de otros, ¿verdad? Que de usted, Muriel. Entonces uno puede ingresar y ahí está el libro. Bueno, digo, mejor hecho que perfecto, pero salió. Y ahora anoche no podía dormir pensando que tengo esa carga y digo, no quiero hacer más, no quiero hacer nada.
voy a escuchar las reuniones y ahí estoy tranquilo. Y ahí estoy, y es que hay unos calores aquí que ni en la mañana ni en la tarde. Aquí estoy afuera, en un patio, porque ay Dios, se me perdió. La temperatura está casi a 40, Jolín. es tremendo, ¿ah? Entonces estamos con la botella de agua, no podemos estar ni en la oficina. Y el aire de ahí, a veces ya lo aburre a uno el aire acondicionado, solo para dormir en ratos, pero es tan caliente aquí, la zona pacífica de este país, Costa Rica, es muy caliente. De 36 a 40 anda en estos días. Y entonces aquí estamos, esa era la idea y los pensamientos acerca de nosotros como escritores nuevos que hemos tenido la oportunidad de participar y de ver que podemos escribir sencillo y que el lector nos entienda con la ayuda de Muriel, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Lubin. No sé si alguien había levantado la mano también, Margarita, ¿puede ser? No, Muriel, quería Bueno. discernir un poco sobre el tema que tú decías sobre que no es que haya poca gente que lea libros. O sea, quería decirte que sí es muy poca gente que lea libros. O sea, ya la cultura de leer se acabó. Tú dices que las películas y esto, pero no es lo mismo ver una película donde la gente está viendo movimiento, acción y no concentrándose, imaginándose y enriqueciendo su vocabulario. Claro, Es más, en las películas muchas veces cambian las palabras, que si yo digo algo está jodido, ellos le dicen está llevado de la mierda, por decir algo, ¿sí? O sea, unas está bien. palabras que impacten más en lo que es la película que uno bueno, de pronto lo coloca en el libro, pero no sé, yo siento que ahí, bueno, tenemos un poquito de diferencia, pero siento que la lectura sí se ha acabado y el hecho de pronto de que ahora tengamos nosotros la oportunidad de escribir, al menos aleja a muchas señoras de los televisores, de las telenovelas, de tanto chisme que se ve en televisión. Sí, es más fácil coger un cuaderno, escribir y tener la esperanza o la meta. Bueno, yo escribo y publico, ¿sí? Yo creo que a muchas les ha pasado esto, ¿sí? Y han dejado las series y las telenovelas a un lado. Bueno, solo eso quería decirte y me disculpas que no esté de acuerdo contigo en ese punto. No, es que estoy de acuerdo, solo que escuchamos a Susan y ahí te digo. Bueno, yo en relación con lo que estaba diciendo Margarita, yo por ejemplo leí, no, primero vi la película de La ladrona de libros que me enamoró, o sea, era genial. Y luego leí el libro y para mí no tenía casi, muchas partes no tenían, no era lo que yo había visto en la película, o sea, lo habían cambiado Sí. o algunas partes que no me cuadraban a mí de lo que sobre lo que yo había visto en la película. Claro, ponían nuevas o lo cambiaban o era totalmente distinto. Y luego la otra cuestión es que, no sé, pero aquí en España o en Madrid o en mi zona, en mi barrio, si hay gente que sí lee libros, sí, pero también hay muchos, hay de todo, porque va avanzando. Primero que si era papel, luego cambiaron la tecnología y lo metieron en ebook, en no sé qué. Ahora hace poco, bueno, no sé hace cuánto, pusieron los audiolibros. Entonces yo creo que para toda la cantidad de gente que somos y la cantidad de libros, creemos que no lee la gente, pero hay gente que sí lee. Hay algunos que prefieren libros en papel, otros que prefieren
leer en ebook, otros que en audiolibro. Entonces está ahí un poco repartido, ¿no? Yo lo veo así. Lo que pasa, Susan, es que supongamos la cultura europea es más dada a leer. Nuestra cultura latina aquí, americana, sí, no nos gusta leer, porque es algo que no inculcan desde niños. Bueno, por muchas condiciones, factores sociales, económicos, entonces la gente no lee. Uno, supongamos, si viaja a un país europeo, uno ve que la gente está en una estación de bus o en una parada, está leyéndose un libro, como sea. Aquí no, aquí es muy difícil, a pesar que tenemos unos escritores maravillosos, ¿sí? Yo soy colombiana y en Colombia hay infinidad de escritores, igual que en Argentina. ¿Sí? Excelentes. Excelentes. Excelente. Y es algo que uno se anima a leer, le gusta leer sus escritores. O sea, yo soy fanática de mis escritores colombianos, pero no tenemos esa cultura, desafortunadamente. No la tenemos, ustedes más que nosotros. Pero bueno, esperemos que algún día eso cambie. Y lo que dices de las películas al libro, tienes toda la razón. Leer un libro es mejor, primero lees el libro y después verse la película, que ya uno ya va a esa veración, emocionarse por X o Y motivo. No le va a gustar al final. Sí, mira, perdón. Perdón, Lubin. Sí. Sí, yo pienso que una de las cosas maravillosas es que el libro nunca va a terminar. El libro va a seguir siendo primero. O sea, siempre vamos a tener libros y siempre se irán a hacer libros. Lo demás es superficial y no va a ganar ninguna de esas tendencias. El libro en papel va a seguir existiendo, por más tablets, computadoras que nos presten. Yo prefiero el libro en mi mano que la computadora abierta. Yo lo prefiero, será por viejo, no sé, pero es lo No, mejor. yo también lo prefiero en papeles. Ahora. Yo me apaño mejor en papel que no en Kindle. O sea que... Se agarra mejor, sí. Sí, se agarra mejor. Sí, esas son las Y tendencias. además, como yo leo cuando me voy a dormir en la cama, me cojo el libro y me pongo a leer, pues... No se duerme. Me va mejor, no sé, pero yo lo prefiero, más cómodo para mí. En cambio en el teléfono y ahí al rato está dormido. Es que también la pantalla también te hace daño en la vista, también. Es brava, sí. Pues sí, y todos esos escritores son maravillosos, españoles, argentinos, colombianos, preciosos libros. Y una de las fallas no es el latino, es la educación que le echaron atrás. Porque cuando yo estaba en la escuela y en el colegio teníamos que leer montones. Nosotros leímos María, leímos Las Venas Abiertas de América Latina, leíamos a todos los autores españoles, preciosos. Hasta Gustavo Adolfo Bécquer leíamos nosotros, precioso, ¿verdad? Esos versos. Entonces, de ahí hay mucho. García Márquez da gusto verlo. Todavía hace poco me leí otras partes de un viaje que hizo con la mamá para vender la finca. Tan sencillo lo escribe, tan sencillo de un pueblo a la ciudad, y él estaba en la ciudad y que vino la mamá a vender la finca. Es un relato, bueno, precioso, digo yo, porque lo hace con palabras sencillas y todo el mundo lo entiende. Entonces eran escritores, o son, bueno, todavía, aunque ya no estén con nosotros, maravillosos, con una facilidad de expresarse. Y me imagino que así hablaban también. Debe ser, ¿verdad? Porque dicen que como uno habla, debe escribir. Bueno, esa es mi participación. Sí, mira, te escuchamos que habías levantado la mano hace un ratito. Yo no era para hacer mi perspectiva de lo que murió, que sí, ahora uno se puede ver que un 90% de
de lo que se encuentra uno en las plataformas de series y películas, viene de libros. Y yo sí he visto cómo me pasa a mí, y lo he visto en mis primas y en gente que conozco, que ven la serie o ven la película y en el momento, y les gustó, y yo escribí un libro. ¡Ay, en serio! Entonces, corriendo a buscar el libro. Entonces, de una cosa lleva a otra. Yo recuerdo cuando conocí Twilight, la conocí porque mi esposo fue el que trajo la película en ese tiempo, que era un DVD. Entonces lo trajo y ahí estuvo como una semana tirada y yo no la veía. Hasta que un día él la puso y fue así como, fue como amor a primera vista, y me doy cuenta que es de unos libros. Entonces salí corriendo y me compré todos los libros. Entonces la gente hace eso. Entonces, de una u otra forma, Cierto. tal vez, Cierto. y uno llegó por el libro a la serie, pero otros llegan de la serie a la película al libro. Entonces, siempre el libro, para el que tiene la curiosidad, llega al libro y lo tiene ahí en el librero. Entonces, creo que no importa el camino, siempre y cuando se llegue a donde se quiere llegar. Así es, comparto mucho con vos y me hiciste acordar, cuando yo era pequeña era muy curiosa y me gustaba mucho ver televisión y las cosas que veían los adultos. Entonces agarré un día en ISAT una película que se llama Lolita, de Lolita, la versión de 1998, creo. Y me gustó mucho la película, pero bueno, yo tenía muchas dudas, muchas cosas, ideas confusas me había dejado la película porque yo estaba en crecimiento. Y después, cuando me hice más grande, descubrí que era la adaptación literaria, era de un libro. Entonces leí el libro y se convirtió en mi libro favorito. Es un libro que yo vuelvo una vez al año a leerlo porque me fascina. Y por ejemplo, 100 años de soledad, que es otro libro que yo leo muchas veces porque me gusta mucho, me emocioné mucho cuando vi que van a hacer la película o la serie y la está publicitando Netflix. Yo no puedo esperar más a ver cuál es la visión de ese director en torno al relato, porque cada uno tiene la libertad de imaginar a los personajes y las situaciones cuando lee un libro. Es como mucho más amplio el universo que uno puede crear y puede diferir con la visión de ese director. Bueno, lo mismo pasó con Duna, por ejemplo, o Dune, que también el libro, hay muchos fanáticos del libro que tal vez dicen no es parecida a la película al libro y cosas así, pero bueno, también la tarea del director de cine es poner su visión de la obra. Igual antes que eso, cuando habíamos empezado esta reunión, este encuentro, yo estaba celebrando y los estaba felicitando por ser una parte activa en la creación literaria de hoy y por lo tanto involucrarse con la cultura en general, o sea, con la actualización y la modernización de nuestra historia, porque se están involucrando con los discursos masivos. Entonces, bueno, en este sentido hablábamos de cuál era nuestra oposición, ¿no? Que estaba lo monopólico y que también está lo cultural, y que eso monopólico son instituciones casi inaccesibles, que son quienes validan lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de calidad, lo que no es de calidad, lo que sí puede estar en una biblioteca, lo que no, lo que sí puede estar en una librería, lo que no, lo que se publica y lo que no. Y después estamos nosotros, que hacemos cultura desde una periferia, que creamos y nos autopublicamos y nos autodifundimos y conquistamos espacios de una manera artesanal. Y en ese sentido, pensando también lo monopólico en contraposición de lo cultural, lo monopólico es rígido y trata de sostener ciertos parámetros que ya son viejos, como por ejemplo justamente esto de la narrativa aristotélica, de que todo relato tiene que tener un inicio, un nudo, un desenlace,
que todo relato tiene que tener un viaje del héroe donde el personaje se transforma y pasa por un problema y hay un antihéroe y hay un premio. Y después estamos nosotros que desde la cultura masiva y que se transforma constantemente porque tenemos influencias de otros países, tenemos influencias de la misma vida cotidiana que hoy en día la queremos mostrar, la queremos plasmar, y también queremos plantear que no todos somos ese héroe del viaje del héroe aristotélico que plantea la narrativa clásica, sino que a veces somos personas comunes que tenemos problemas comunes y que esos problemas comunes son tan válidos como los grandes problemas de la historia de la literatura o incluso del cine, y que también merecen ser contados. Entonces, en ese sentido, también pensando cómo nos involucramos en la cultura, también podemos transformar lo negativo en positivo. Y como somos actores y activos en la construcción de la cultura, tal vez, en vez de decir, la gente ya no lee desde una mirada pasiva o que no podemos hacer demasiado, como tal vez lo monopólico y hegemónico nos quiere impartir esa idea de que, bueno, la gente ya no lee, los contenidos se tienen que transformar y ahora es mejor hacer reels en Instagram. Y no, como nosotros somos hacedores culturales, porque somos autores, somos escritores, podemos pensar, bueno, si la gente ya no lee, pero nosotros somos entes activos en la cultura, ¿cómo hacemos para mantener su atención? Podemos hacer libros más cortos, podemos hacer libros que, como decíamos al principio cuando hablábamos de los libros infantiles de Patricia, ¿cómo hacemos que la persona disperse su atención, se vaya de la lectura, pero que se siga quedando en nuestros relatos? Por ejemplo, nosotros mismos podemos ser quienes cortamos con esa atención, es decir, la persona está leyendo, y antes de que se aburra de leer, le podemos decir, mira, escanea este código QR y mira este video, donde te cuento cuáles son los gustos de mi personaje, lo que más le gusta hacer a mi personaje, supongamos, si estamos hablando de una ficción, o si estamos hablando de una autobiografía, escanea este código y mira este video que grabé cuando era niña, supongamos. Digo, la idea es, bueno, desde una mirada activa pensar cuáles son las problemáticas actuales y transformarlas, porque somos hacedores de cultura. Entonces decimos, bueno, la gente ya no lee, perfecto, ¿cómo hacemos para que lea? Que lea unas cuantas páginas y después se vaya, lo llevamos a nuestro Instagram, lo llevamos a nuestro canal de YouTube. Y pensar en esto también, tal vez nuestro libro no se lee, pero se ve en una pantalla a través de una peli, y tal vez por eso la persona quiera leer nuestro libro después, o al contrario. Entonces, sigamos pensando en esto, cómo somos hacedores activos de cultura, cómo somos capaces de transformar nuestra experiencia como autores y también la experiencia de nuestros lectores. Y cómo nosotros, en algún momento de la historia, tal vez, no sé, en el año 2100, seguramente podemos llegar hasta a ser nombrados en la historia como una vanguardia, la gran vanguardia de los libros autopublicados, que no se limitaban a contar historias excéntricas, a contar historias de vida que trascendían lo que la mayoría de la gente vive, que tal vez sus libros no tenían conflictos. ¿Cuántas cosas se podrán decir de los libros autopublicados? No sé si alguno había levantado la mano, quería decir algo. Aprovecho para saludar a Marta. Y a Leticia también. Sí, Patricia, te escuchamos. En cuanto a que nosotros estamos marcando vanguardia, nosotros tenemos que pensar en la realidad que hoy día tenemos. Nosotros como seres, como escritores y como entes que estamos promoviendo la cultura, tenemos también que marcar un antes y un después, porque tenemos a nuestro favor la tecnología. Como tú decías, claro, ¿cómo podemos unir lo que es la escritura
y todo lo que significa llevar al lector a la cercanía tanto como con el personaje, con la situación, con los sucesos, con cualquier situación que lo lleven a pensar y a transformarse a sí mismo en una nueva persona o a buscar lo que ellos están necesitando. Nosotros, yo creo que aparte de escribir, también tenemos que tener un nuevo sello. Y ese nuevo sello lo va a ir dando a medida que lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir escribiendo. Y a medida que tengamos ideas nuevas en las que podamos usar, hacer nuestros libros, transformarlos también. Que pueden ir conjugándose la lectura, lo visual. Hay tanto también ahora herramientas como para hacer personajes virtuales, que a lo mejor la misma historia puede llevar unos subtítulos que también pueden llevar al lector, no solamente al idioma español, lo pueden llevar al idioma, a la traducción, ¿ya? Entonces hay muchos elementos que podemos ir recogiendo. Lo que pasa aquí, ¿cuál es la disyuntiva? Que somos escritores, pero a su vez somos independientes y tenemos que hacer todas esas cosas, tendríamos que estarlas aprendiendo, haciéndolas nosotros mismos para que nuestros libros sean diferentes y marquen una nueva tendencia. Y justamente nosotros estábamos hablando también al principio de la reunión, algo que tiene que ver con la construcción de nuestra marca autoral. Más allá de lo que escribimos en nuestro primer libro, supongamos, a partir de los siguientes libros ya vamos redefiniendo cuál es nuestra marca autoral. Y al principio del encuentro hablábamos de esto, de el valor literario que tiene una obra y en contraposición con el valor simbólico, con el valor psicológico que tiene esa obra, tanto para nosotros mismos como para los otros. Entonces, cuando vamos definiendo nuestra marca como autores, es decir, el gran mensaje que tenemos, no me refiero a gran mensaje con que es una cosa de locos el mensaje, sino más bien con el mensaje general que tenemos, es decir, desde qué principios, valores, preferencias, estilo, nosotros vamos a hablar, desde qué lugar, dónde nos paramos. Desde ese lugar donde nos paramos, es como construimos nuestra marca y como también brindamos soluciones a nuestro lector. Porque finalmente, además de lo estético, lo narrativo, lo que tiene que ver con la historia, de una forma u otra ofrecemos una solución, ya sea un momento de disfrute, donde se eleven ciertas emociones, un momento de aprendizaje, un momento de conocer la experiencia de otro para sentir más empatía tal vez con la propia experiencia, la de alguien que nos rodea. Bueno, tantas formas, ¿no?, de brindar algún tipo de solución. Entonces, entre esas soluciones también está, por supuesto, esto que decía Patricia, podemos hacer uso de la tecnología si es que se nos dificulta la lectura. Porque sí, por supuesto, hoy en día la gente lee menos. En general, el mensaje general, sí, yo puedo decir que sí, es una realidad. La gente puede ser que lea menos en ciertos ámbitos, en otros yo creo que lee más. Cuando yo era adolescente, mis amigas leían mucho, yo leía mucho también, y veo que hay jóvenes que leen mucho, también hay otros que no leen nada, también hay niños que todavía no terminan de aprender a leer en momentos en los que en mi generación ya habíamos aprendido. Pero eso también tiene que ver con cómo lo monopólico se está perdiendo y lo cultural va abarcando
a más gente, va llegando a más gente. Por ejemplo, una vez, hace un tiempo en la universidad, surgió una discusión donde un compañero, una compañera dijo algo así como que el nivel educativo de las generaciones pasadas era mucho mejor al nivel educativo que tenemos hoy en día, o al menos en mi país, en Argentina. Pero yo me pongo a pensar, en la época de mi abuela o de mi bisabuela, no era común que vayan a la escuela, que hagan la primaria y hagan la secundaria. Mi abuela pudo ir a la primaria y a la secundaria, al igual que mi bisabuela, al igual que mi tatarabuela, pero ellas eran minoría, estaban dentro del 30% de la sociedad argentina. Y sí, leyeron un montón, hasta piano estudiaban en el colegio. Hoy no te enseñan piano en una escuela, pero la diferencia está en que más del 90% de la sociedad está escolarizada. Entonces, por supuesto que se pierde calidad a cambio de llegar a más personas. Bueno, nosotros como autores autopublicados hacemos lo mismo. Tal vez al principio, como no estamos, no subimos cada uno de los escalones que esos autores publicados en editoriales que se hicieron tan famosos y se ganaron premios Nobel, como tal vez, no sé, Jorge Luis Borges, igual no se ganó un premio Nobel, pero bueno, es un ejemplo que a mí me parece una persona muy ilustrada. Él llegó a publicar sus libros y sus libros son de excelencia. Pero ¿cuántos podían ser Borges? Hoy en día nosotros podemos escribir nuestros libros, los podemos publicar sin todo eso. Entonces sí, muchas veces perdemos la calidad vista desde un planteo hegemónico, porque la calidad se transforma constantemente teniendo en cuenta los cambios culturales y los cambios en las necesidades y percepciones de belleza. Por ejemplo, una mujer hermosa en los 90 tal vez era sumamente delgada y medía 2 metros, y hoy esa mujer no es hermosa. Entonces, bueno, también depende, ¿no? Todos esos parámetros van cambiando. Volviendo a lo que decía Patricia, pensamos en el valor literario que tiene nuestra obra, es decir, entretiene, transforma, inspira, tiene un personaje inolvidable, y también pensamos en ese valor simbólico que tiene. Es un libro que te dice que tu dolor es válido, que te dice que tu historia también es trascendental, más allá de que no hayas descubierto algo nuevo o tal vez no hayas salido de tu casa en toda tu vida, pero tu vida también importa y merece ser contada, por ejemplo. Hay muchas maneras de darle valor a nuestra obra y de construir nuestra propia marca, es decir, nuestro mensaje general en torno al discurso que damos a través de nuestros libros. Y hoy en día es válido hablar de lo cotidiano y es válido expresar como podemos lo que somos capaces de expresar. Es sumamente válido y es un fenómeno que se da en el cine, que se da en las artes. Es el arte posmoderno. No necesitamos recargar de tantas cosas lo que tenemos para decir, y eso es válido y eso es bueno porque se acerca mucho más a la realidad mundana, cotidiana de las masas, de las mayorías. Que no somos personas que hicimos la bomba atómica o que nos enamoramos en un barco que se hundió, que los dos podíamos flotar en esa tabla, pero flotó solo una. Nada de eso. No hace falta recargar tanto nuestro mensaje para hacerlo atractivo o entretenido hoy en día. Y eso también es maravilloso porque significa que podemos sentirnos representados a través de personajes que son más reales, y también podemos sentir empatía y sentir que nuestra historia es válida y que lo que estamos haciendo con nuestras vidas tiene un gran sentido. En cuanto a lo que decía Lubin, hay dos cosas que me quedaron, que también de las que quería hablar, que era esto de mejor hecho que perfecto,
es muy bueno el mensaje que dice el maestro Francisco, porque cuando publicamos nuestro primer libro, ahí es que somos conscientes lo fácil y accesible que es publicar. Es hasta ese momento. Entonces, publicamos nuestro primer libro y a partir de ese momento nos sentimos autores, autopublicados, nos sentimos escritores independientes y salimos a la búsqueda de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, de desarrollar nuevas habilidades, de repensar cuál es nuestro mensaje, cuál es nuestro propósito, qué es lo que le queremos contar al mundo, cuál va a ser nuestra fuente de inspiración, si va a ser la fantasía, la imaginación, los recuerdos, los sentimientos, los procesos introspectivos por los que pasamos. Y de ahí seguimos creando. Y cada vez, cada producto que creamos es mejor. Porque tenemos más herramientas y tenemos mayor confianza de saber que ya lo publicamos y que no era tan difícil como nos imaginábamos. Y con respecto a, es otro que decía Lubin, que él está pensando en hacer otro libro y no sabe cómo empezar. Bueno, yo les recomiendo algo si quieren escribir un nuevo libro. Piénsenlo como una película. Entonces, lo primero que van a definir cuando tienen una nueva idea es justamente eso, la idea. ¿Cuál es la idea? Esa idea la pueden desarrollar, la pueden escribir como si fuera la sinopsis de una película. ¿Vieron? Bueno, antes, cuando se alquilaban las películas en DVD, en la parte de atrás había un resumen de la película. Bueno, eso se llama sinopsis. Bueno. Cuando tengan una idea, escriban la sinopsis. En la sinopsis, en general, hagan memoria y piensen qué decía en el resumen de las películas, o incluso en el resumen de los libros. En la contraportada de los libros muchas veces está no el resumen del autor, sino el resumen del libro. Ese resumen se llama sinopsis y esa sinopsis incluye, en términos generales, quién es el protagonista, qué es lo que pasa en la historia, un poquito qué es el conflicto, ¿sí? Bueno, piensen en una sinopsis, un resumen de esa historia. Y después, lo que pueden hacer, que yo los invito a que lo hagan porque es muy eficiente, o al menos a mí siempre me sirvió, es hacer algo que en cine se llama escaleta. La escaleta es como hacer el índice del libro, es como hacer una línea del tiempo, donde van escribiendo las acciones que van pasando. Entonces, supongamos que yo digo, bueno, se me ocurrió una idea. La idea es un hombre que sale a buscar un tesoro. Encuentra una nota que se la dejó su abuelo diciéndole dónde hay un tesoro escondido y un mapa. Listo, esa es la idea. Entonces ahora yo voy a hacer la sinopsis. Bueno, Pedro encuentra la carta de su abuelo donde le dice que hay un tesoro escondido en un lugar que está como a 1500 kilómetros de donde vive. Entonces él decide dejar su trabajo todo, agarra una mochila y se va a buscar el tesoro porque siente que ese tesoro es muy grande, por algo su abuelo le dejó esa nota, entonces va a ir en la búsqueda de ese tesoro. A lo largo del camino, hasta llegar al tesoro, va a experimentar ciertas cosas que lo transforman. Obviamente no voy a poner el final si fuera el resumen, la sinopsis del libro para la contraportada, pero como es una sinopsis para mí como autora que voy a seguir escribiendo el libro, sí lo voy a poner. Entonces voy a poner, al final, el tesoro era otro papel diciéndole a él que en el camino estaba todo el aprendizaje y en realidad no había ningún tesoro. Es decir, que les acabo de hacer la sinopsis del alquimista, de Paulo Coelho. No es mi idea, pero bueno, era un ejemplo. Entonces, así es como después van a empezar a escribir el libro. Entonces, primero, Pablo está en su casa, llega de trabajar, después encuentra la nota, después piensa que es un tesoro lleno de oro, entonces renuncia al trabajo, le dice al jefe todas las verdades, deja la casa, se agarra una mochila y se va.
Y después se me cruza el desierto, va, viene por acá, por allá, pasa 1000 penurias, llega, encuentra el tesoro y así hacen la lista. Y después recién escriben el libro. Entonces así se dan tiempo a ustedes mismos a explorar su imaginación o su inspiración y ya tienen. La idea, que a partir de esa idea es el eslogan que van a hacer después para las redes sociales, tienen la sinopsis, que va a ser el resumen que van a poner en la descripción de Amazon, en la contraportada de su libro, tienen la línea del tiempo, la escaleta, que después va a ser el índice de su libro y ya lo van a tener dividido en capítulos, y solamente les va a quedar desarrollar, meter el dramatismo ahí, todos los mensajes que quieren incorporar dentro del libro. Hasta ahora alguno tiene algo para decir, para agregar, para comentar. ¿No? Bueno. Que ahora De lo este tengo lado, más, nada. ¿Cómo? que ahora lo tengo más claro. Ahora ya, porque no lo entendía muy bien, pero ya parece que ya me voy haciendo la idea. Bien. Cuando estamos escribiendo un libro, sí, te escuchamos, mira. Y después Leticia. Disculpe. Una pregunta. Bueno, yo siempre he sido como muy desordenada con esto de llevar una escaleta hasta hace poco, pero mi escaleta es como, también está como desordenada porque yo lo primero que a mí se me ocurre es el final. Entonces yo escribo el final y después, ay, yo quiero que pase esto y que pase esto y que pase esto. Pero yo había leído en un blog de escritura que uno podía hacer la escalera como en fichas. Entonces uno acomoda las fichas, pero a veces lo que yo quería que quedara aquí se me va como haciendo más para allá. Ajá, entonces, pero sí, la idea de la escaleta es buena. O sea, si uno sabe, yo todavía estoy aprendiéndola, pero sí, y al final el final y lo último que se me ocurre es el principio, cómo empezarlo. Entonces, Sí, ese es por favor. Sí. siempre es la piedrita donde me lo pienso siempre. Había una vez. Sí. Siempre es complicado el saber cómo empezar, pero una vez que ya es fluido, ya es... Sí. Sí, Leticia, te escuchamos. Y buenas tardes a todas. Hola. Con respecto a lo que decía usted de que mucha gente ya no le gusta leer, fue también yo lo siento por acá, en donde en la comunidad en la que yo estoy, más o menos, ¿sí? Ahora, una cosa que veo que es muy importante y me confirma usted es que llamarles la atención de alguna forma a ellos. Por eso fue la idea mía de en el libro poner también un código para que vayan a la canción. Y algunas de las personas les decía, cuando escribía tal poema, yo escuchaba esa canción. Y yo creo que algunas de las personas me han dicho que están leyendo el poema y les da curiosidad por saber qué hay en ese código. Y como que paran un poco, van y revisan qué canción o qué hay en el código y regresan de nuevo. Y me da la idea de que eso era como un pare por un momento de leer, van, escuchan y regresan de nuevo. Parece que eso les hacía más interesante, son los comentarios que yo he recibido. Cuando yo tuve esa idea y le compartí a usted, yo dije, no sé si habrán libros así. Debe haberlos, no lo sé, pero yo quiero hacerlo así. Entonces, eso me confirma ahora con respecto a lo que decía hace un momento. No podía hablar porque estaba en la calle entregando a mi nieto. Entonces, pero me quería, digamos, comentar ese punto, que
ese tipo de cosas sí le hacen más interesante, pienso, al libro. Es lo que me han comentado. Y aunque a veces me han dicho de lo que escribí, creen que me pasó todo eso a mí y no todas las cosas que son las que me pasó. No quiero que vayan a pensar que en mi matrimonio tuve alguna situación, por eso escribí eso. Entonces, a las personas cercanas les digo, no escribo todo lo que me pasó a mí, escribo de relatos de personas también que estuvieron cerca de mí y me compartieron y yo los pasé a letras, a poesía. Eso porque no leyeron la introducción. Eso lo pusimos para evitar malos entendidos por ahí. Sí, eso no. Gracias. Bueno, cuando tenemos una idea para escribir un libro y escribimos la sinopsis y después pasamos a escribir la escaleta, ahí es muy importante saber cuál es nuestro estilo, cuál es nuestra marca autoral, a qué público le escribimos. Porque una escaleta está pensada para justamente lo que hablábamos, un tipo de narrativa aristotélica, donde pasan cosas, donde hay un camino y hay cosas que se oponen. Entonces las acciones están marcadas. Ahora, tenemos dos caminos cuando escribimos la escaleta. Uno es pensar así, es decir, bueno, vamos a hacer un libro de narrativa clásica. Vamos a definir cuál es nuestro protagonista, cuál es el héroe, cuál es el antihéroe, cuál es la misión de nuestro héroe, es decir, qué es aquello que busca, cuál es su objetivo y cuál es el problema, la piedra que va a aparecer en su camino y los acontecimientos que se le van a oponer a su misión. Entonces así hacemos la escaleta, que es más sencillo. Ahora, si nuestro libro está enfocado no en ese proceso, sino en otras cosas, como por ejemplo, describir profundamente una situación en particular. Hacer hincapié en cómo se produce un romance o cómo se produce la superación de un problema. O queremos enseñar algo, o queremos hablar de acontecimientos vividos. Bueno, necesitamos saber cuál es el objetivo que va a tener el libro para, en torno a eso, armar la escaleta. Estoy pensando ejemplos. Bueno, Lolita, estábamos hablando de Lolita, del libro este. A lo largo del libro, la prioridad del autor es que empaticemos con el personaje. El personaje es el señor Humbert. Y el autor quiere que empaticemos con el señor Humbert. Entonces, es difícil plantear una escaleta. En este desglose, como lectora yo, ¿cómo haría la escaleta de Lolita? Bueno, primero hay una descripción muy profunda del personaje, donde el personaje habla en primera persona, como si estuviera escribiendo un diario, donde cuenta cuál fue su primer amor, qué pasó con esa chica, por qué se va a vivir a Estados Unidos, cómo consigue un alquiler, cosas así. Entonces, ¿cómo pondría yo eso en la escaleta? Y tal vez, si estuviera escribiendo el libro y fuera mi idea, dividiría la escaleta en etapas, que es eso que decía Mirage, de que anotaba en diferentes tarjetas para después ir armando. Bueno, fragmentamos la escaleta. Entonces, hacemos que supongamos, primera parte. Entonces, en esa primera parte, objetivo de la escaleta, presentar al personaje. Entonces, ahí ponemos. El señor Humbert recuerda a su primer amor en la playa. El señor Humbert abandona Reino Unido porque tiene tal problema y se va a Estados Unidos. Llega a Estados Unidos y está buscando un alquiler.
encuentra una casa donde vive una chica muy linda, se enamora de ella, entonces decide alquilar ahí. Ahora vamos a otra parte. En la otra parte queremos presentar al otro personaje, que es Lolita. Entonces, agarramos otra tarjeta, en este caso, supongamos, sería la segunda parte de la escaleta, y ahí armamos la parte de la escaleta dedicada a ese personaje. La presentamos. Bueno, Lolita va al colegio y tiene problemas con una compañera. Se levanta tarde y pelea con la madre. La madre tiene celos de Lolita, supongamos. Y después pensamos en cuál, bueno, en este caso, en el libro, todo lo demás puede pasar porque él se casa con la madre y la madre muere. Entonces, bueno, hacemos la tercera parte de la escaleta y vamos dividiéndolo por partes. Ese podría ser un proceso. Pero nosotros podemos armar una escaleta si sabemos cuál va a ser el objetivo de nuestro libro. Si vamos a hacer hincapié en las emociones del personaje, en los acontecimientos que se le interponen al personaje para lograr un objetivo. Si no vamos a describir al personaje, no queremos que la gente empatice o no empatice, nos da igual con el personaje, sino que queremos hablar de un acontecimiento más allá de una persona. En torno a eso recién podemos crear una escaleta. Porque, por ejemplo, podemos ver una película, todos podemos ver la misma película, y algunos van a poner el foco en la construcción, el contexto social de esa película, otros van a poner el foco en cómo el personaje se llevaba con los padres, otros van a poner el foco en cómo ese personaje se llevaba con su trabajo, con su pareja. Son diferentes formas de percibir un mismo relato, entonces después cada uno va a hacer mentalmente una escaleta distinta. Bueno, de eso se trata el estilo. Y por eso hay autores que les gustan a unos y autores que les gustan a otros por el estilo, según el estilo. Bueno, por ejemplo, a mí me gusta el chisme, entonces me gusta que me cuenten así como de chisme, que me cuenten los detalles. Por ejemplo, 100 años de soledad es puro chisme. Es lo que dijo, me dijo, este hizo esto, escondido del otro, el otro no sabía, así, esta la odiaba esta, la otra, esto. A mí me gusta. Bueno, ese es el estilo de este autor. No sé si queda un poquito, aunque sea claro, cómo hacer una escaleta y cómo pensar un libro. Creo que esa escaleta le gusta a todo el mundo. No, porque hay personas que dicen, no me gusta 100 años de soledad porque tiene muchos personajes, pasan muchas cosas que me parecen irrelevantes y es muy largo y no dice nada. Es correcto. He escuchado personas que dicen eso, a mí me encanta. Sí, a mí me gustó mucho también, la verdad. Pero sí, como lo decía también usted ahora al principio, no hay un libro que sea malo o terrible, o sea, hay libros para uno, entonces a veces duele cuando alguien critica un libro porque simple y sencillamente es que ese libro no era para esa persona. Exactamente, es como una comida, como una prenda de vestir, como un peinado, como tantos ejemplos, como cada una de las elecciones que hacemos a lo largo de cada minuto que pasa en nuestra vida. Todas esas elecciones hacen a nuestra identidad, y nuestra identidad es nuestro estilo, y es único. Y ahora que mencionaba el libro de Lolita, en este tiempo, yo creo que uno menciona por ahí que a uno le gusta mucho el libro de Lolita y se le van a venir encima por el tema, porque es muy delicado y en estos tiempos, sobre todo en Twitter, ¿verdad? Sí, se le ocurre a uno, entonces, pero no es que sea un mal libro, no. Toca un tema que no a todos les gusta, entonces ya lo satanizan, pero no es un mal libro. No, para nada. Además de que todo libro tiene un contexto histórico. Y lo que hoy no está validado, antes sí lo estaba y viceversa. Entonces, necesitamos pensar el estilo del autor
teniendo en cuenta que está mediado por un momento. Ponernos en el contexto del tiempo en el que es el libro, pero los lectores actuales a veces no les cuesta mucho como esa parte de, pero bueno. Espacio y tiempo. Sí. Exactamente, el espacio y el tiempo. Hay dos espacios y tiempos que nosotros como autores atravesamos. El espacio y el tiempo de la obra y el espacio y el tiempo de nosotros como autores. Y son dos espacios y tiempos que necesitamos tenerlos claros. ¿Cuál es el espacio y tiempo de la obra? El espacio y tiempo de la obra define algo que se llama diégesis. Es decir, el mundo ficticio, porque más allá de que sea una autobiografía, es una ficción, o sea, es un relato. Entonces, ese mundo ficticio, ¿cuáles son las reglas de ese mundo ficticio? Eso lo podemos definir gracias a la diégesis, y esa diégesis la tenemos que tener clara. No es necesario que la describamos. Por ejemplo, en Dune, que es ciencia ficción, o sea, armar esa diégesis es más difícil, hay que ser más específicos. En Dune hay un gusano que atraviesa, que viaja por la arena, que no se lo ve. Si se golpea la arena, ese gusano responde a la vibración. En Dune hay diferentes casas, que son civilizaciones distintas, que comen diferente y que tienen prioridades y necesidades diferentes. Bueno, toda esa construcción, hay morenos y hay blancos, no sé, los blancos chupan sangre, los morenos son los que cuidan a los gusanos, bueno, todo eso es la diégesis. Y eso lo tenemos que tener claro nosotros, y se construye a través del espacio y el tiempo por el que atraviesan los personajes y suceden los acontecimientos. Y después está nuestro espacio-tiempo como autores, que ese espacio-tiempo como autores es el que define nuestras búsquedas, nuestros discursos, qué es lo que queremos decir. Vladimir Nabokov con Lolita quería decir que podemos empatizar con un monstruo, pero si nos lo muestran bonito, nos olvidamos de sus delitos. Por ejemplo, también quería decir, soy ruso, estamos en plena Guerra Fría y vendí más copias en Estados Unidos que en cualquier otro país del mundo. Estoy conquistando las cabezas norteamericanas, porque son unos morbosos. Por ejemplo. Entonces, ahí está el espacio-tiempo del autor y el espacio-tiempo de la obra. Correcto. Los libros son como las películas, porque a mí me gustan las películas que se desarrollan en varias secciones, no se van por una sola línea, sino que aborda varios tramas o varias tramas que se van conjugando al final del camino. Y muchas veces el final está al principio y no al final de la obra. Eso es maravilloso, pero de ahí, eso es difícil de hacer para Como un libro Babel. también. ¿Viste Babel? Correcto. ¿Viste la película Babel? No, esa no. Te puede gustar, si te gustan ese tipo de relatos, te puede encantar esa película. Sí, porque son varias tramas. Claro. Y Sí, el Margarita, libro te escuchamos. debiera ser igual, si en los libros. Sí. Muriel y chicas, me disculpan que me voy a retirar, no quería hacerlo sin decirles un hasta luego, hasta la próxima. Así que tengan buena tarde. Me disculpan que siempre me retiro, pero es que tengo unas clases que dar por allí por otro lado. Así que tengan buena tarde y terminen fabuloso el encuentro. Yo me veré la grabación. Gracias, Hasta Margarita. luego. Muchas Hasta gracias. luego. Gracias, Margarita. Chao, Hasta Margarita, luego. que esté muy bien. Hasta Ok. luego. Bueno, no sé qué tienen para comentar, para agregar. Si a alguno le quedó algo para... Bueno, no sé si alguno está escribiendo algo, necesita ayuda en algo, puede
decirnos acá, así le hacemos nuestro aporte antes de irnos, de despedirnos. Yo estoy con uno de los ejercicios que me mandaste de la escritura terapéutica, porque escribí eso en el papel de que no me veo capaz o no lo voy a hacer. Y bueno, ha surgido un tema que me ha hecho replanteármelo de otra manera y estoy trabajando en ello. Ya tú sabes el motivo y te lo comenté. Y bueno, no sé cómo está quedando, por favor. Pues me gustaría, lo estoy haciendo escribiendo primero en papel y a ver si mañana lo puedo empezar a pasar a la carpeta esa que tenemos de Google Drive. A ver si pudieras echarle un ojillo, a ver. No digo que lo corrijas ni nada, solo que así por encima, nada más. Bueno, ahí vamos a hacer la actividad como ahí cada van, uno va a tener su editor. Así que ahí después, van sentimientos, y va un poco relato, y va un poco ahí de todo mezclado, bien. y bueno, un popurrí, vamos. Gracias, Susan, por tu comentario. Acá Leticia, Patricia, Marta, Susan están haciendo el taller de escritura catártica, de eso estaba hablando Susan recién, y tienen actividades para realizar, que las actividades están detalladas en el manual que les acabo de compartir, el manual actualizado por el grupo del taller. Hagan las actividades como les salgan, como puedan hacerlas, sean 100% honestas con todos sus criterios y sus ideas, no se pongan limitaciones ni tengan dudas. Si tienen una duda, respóndanse la duda y háganlo como se respondieron, como ustedes crean. Después, Leticia corregirá el manuscrito de Susan el de Patricia el de Leticia. Vamos a hacer un sorteo de quién lee a cada una. Pero no hay cosas para corregir, porque todo lo que escriban está bien, no hay nada que esté mal. ¿Sí? Sí, mira, te escuchamos. Muriel, ¿cuánto tiempo recomienda usted soltar un borrador ya terminado para darle ahí ese chance y retomarlo ya después para las correcciones y todo eso? Esa es una magnífica pregunta. Cuando nosotros nos acostumbramos tanto a ser chicas, que ahora es nosotras, y está Lubina acá con nosotras hace un montón ya. Cuando nosotros escribimos, es muy difícil que si escribimos hoy, 2 de mayo, yo me pongo a escribir mi manuscrito, lo termino hoy, me pongo a leerlo, apenas lo terminé, es muy difícil que me dé cuenta, que reconozca los vicios del lenguaje, es decir, todas esas palabras que repito. Es muy difícil que me dé cuenta si un párrafo repite la misma idea que el siguiente. Es muy difícil todo eso. Es difícil reconocer las falencias del manuscrito. Entonces, si nosotras mismas nos vamos a corregir y nos vamos a editar, lo que yo les recomiendo es, terminan de escribir, escriben todo lo que quisieron, todo lo descargan en el mismo documento el 2 de mayo, bueno, esperen un mes. Total, nadie los corre por publicar el libro. Entonces, el 2 de junio lo vuelven a leer. Hacen todas las correcciones que quieren. Y después, lo que yo les recomiendo es que no sigan leyendo y corrigiendo, porque lo que nos suele pasar cuando somos dueños del manuscrito es que para nosotros siempre hay errores, siempre hay algo para cambiar, para mejorar. A mí me pasa es porque cuando estamos creando no existen los errores, existen las formas
que elegimos decir las cosas. Y hay miles de millones, infinitas formas de decir lo mismo con distintas palabras. Entonces, seamos conscientes de que no hay algo que estamos haciendo mal. Hay algo que lo estamos haciendo de una forma y que lo podemos hacer de otra, pero mal no está. Entonces, lo dejamos reposar, escribimos, dejamos reposar lo que escribimos, un mes, supongamos, lo vamos a leer de nuevo, lo corregimos para buscar lo que sí son errores, como por ejemplo, repetir la misma idea en un párrafo siguiente, volver a decir lo mismo, o describir algo que es irrelevante, que no hace a la historia, o ver que usamos la misma palabra todo el tiempo, o que ponemos etcétera en vez de desarrollar ese contenido que es el etcétera, supongamos. O hablamos de alguien y no describimos quién es esa persona. Eso sí son errores, podría decir que son errores que, bueno, los expresamos. Bueno. Y después de eso, cuando ya corregimos los errores, yo les recomiendo que se lo pasen a otra persona que lo lea. Un amigo, un familiar, un colega, alguien. Le decimos, bueno, ¿te gustaría leer la primera versión de mi libro y decirme honestamente qué te parece? Sin que eso que te parece sea solamente, ay, me encantó, está súper lindo, sino que diga algo que nos ayude, se lo compartimos. Pero ya los dejamos, los soltamos, los dejamos ir. Porque recuerden que van a venir más libros, entonces tal vez si lo leemos y los releemos y los releemos y siempre cambiamos, todos esos recursos que estamos utilizando de tiempo, de neuronas, lo podríamos poner en otro libro, ¿no? Y ya ese dejarlo ir. Porque las formas de decir las cosas pueden variar, pero ninguna es incorrecta. Además de que esas formas de decir las cosas se van perfeccionando a lo largo de los libros que vamos escribiendo. Al principio tenemos menos vocabulario, tenemos menos herramientas, nos puede costar un poco decir las cosas, entonces lo decimos como podemos. Después, a lo largo de los meses y de los años y de las conversaciones y de las lecturas y de las correcciones, nuestro bagaje es más amplio. Entonces vamos a expresarnos siempre mejor. Y por supuesto, si agarramos nuestro primer libro, yo creo que si vuelvo a leer el primer libro que habré corregido, seguramente tal vez le tendría que pedir unas cuantas disculpas al autor porque seguro se me habrán pasado muchas cosas. Y bueno, lo mismo les pasa a ustedes como autores. Sí, sí. Así que bueno, déjenlo reposar, dejen reposar su manuscrito y después lean su manuscrito buscando cosas puntuales, no borrando un párrafo para decir de nuevo lo mismo, pero con otras palabras, porque eso no suma, porque si después hacen otra lectura, seguramente lo van a querer cambiar de nuevo. Sí, sí. Dejarlo que se asiente. Déjenlo que se asiente y siempre piensen cuál es el objetivo. Por ejemplo, ¿serviría de escribir en este libro que les planteaba, bueno, que sí existe, El alquimista, del tipo que se va al desierto, ¿sería importante describir la casa donde él vivía o el trabajo que él hacía? Y piensen por qué. Yo como escritora, si estuviera escribiendo El alquimista, si describo la casa es porque después va a volver a la casa y la casa que odiaba ahora la quiere, supongamos, la valora. En ese sentido, la describiría. Si no va a pasar eso, si no va a valorar la casa a la vuelta, si la casa no va a tener más protagonismo que ser la casa que deja, no la describo. Bueno, esas elecciones puntuales son las que terminan generando el sesgo, ¿no? O sea, desde dónde uno mira y a dónde está puesto el foco. Que sería algo así como pasa en cine cuando uno prende la cámara. Hay cosas que están adentro y hay cosas que quedan afuera. Ustedes deciden qué es lo que queda afuera y qué es lo que queda adentro escribiendo. Los cineastas lo hacemos con la cámara. Ujú. ¿Sí? Una vez leí
en alguna parte que decía, o sea, que en un libro, como dijo Muriel, todo tiene que sumar, todo tiene que estar ahí por algo. Entonces, daban el ejemplo de un clavo. ¿Para qué yo voy a describir un clavo que está pegado en la pared por donde el protagonista va caminando? Si voy a describir el clavo es porque al final de la historia el protagonista va a usar ese clavo para colgarse. Era un ejemplo muy grosero, ¿verdad? Exacto. Ajá, pero era muy intenso y muy puntual que sí. Y a veces uno quiere como ponerle muchas flores y adornos que no van al caso. Exactamente. Podemos hacer, bueno, otra cosa que está bueno hacer cuando escribimos un libro, además de la escaleta, es algo también en cine, se llama desglose. El desglose es justamente eso, separar quiénes son los personajes que aparecen en la historia y cuáles son los objetos de relevancia y cuáles son los espacios. También los invito a hacer el desglose. Entonces, si yo estoy escribiendo el libro de El Alquimista, yo digo, bueno, tengo que hacer, ya hice la sinopsis, ya hice la escaleta, ahora voy a hacer el desglose. ¿Cómo lo hago? ¿Qué necesito para contar la historia? Necesito una casa, un trabajo, un jefe, el protagonista con la mochila, el viaje, el cofre y lo que hay adentro. Y los espacios serían la ciudad donde vive, las ciudades por donde viaja, el lugar al que llega, el desierto que cruza, ¿sí? Bueno, eso es el desglose. Entonces, por ejemplo, en el libro de Susan, el desglose está la casa de sus padres, la casa de su abuela, nada más. Después, los personajes dan la casa de las vacaciones, donde se va de vacaciones. Después están sus hermanos, están sus padres, ¿sí? Bueno, eso es el desglose. Van a hacer el desglose de las personas, de los espacios, de los objetos de relevancia de los personajes. Hay objetos que son de relevancia y objetos que no son de relevancia. Un objeto de relevancia es justamente eso que decía Mirage, el clavo, si lo va a usar el personaje. Si no lo va a usar, no tiene relevancia, entonces no aparece en el desglose. Porque si está o no está, da igual. Entonces eso también les puede servir, hacer un desglose. Para saber qué es lo que tienen que trabajar después. En cine, un objeto que tiene mucha relevancia, que aparece muchas veces, eso se llama atrezo. Si el personaje al principio de la historia le aparece un clavo en la historia y después al final con ese clavo hace algo, ese clavo puede que sea un atrezo. Es decir, que sea de los objetos, que sea el protagonista. En El Señor de los Anillos, el anillo es un atrezo, es decir, es un protagonista, pero inanimado, digamos. Es un protagonista, pero es un objeto protagonista. La cadenita, la cadena que se cuelga con el anillo, ¿importa? ¿Sirve de escribirla? ¿Es relevante decir si es de plato de oro o de cobre? No. Lo que importa es el anillo. ¿Importan los zapatos que usan ellos? Hay que ver qué es lo que importa. Y describir lo que importa. Lo que no, porque si no confundimos. Nos queda el registro, esperamos una respuesta de eso y si no la encontramos a lo largo del libro, eso genera frustración. Si al principio del libro me hablan de un anillo y después al final del libro el anillo era irrelevante, lo derriten antes de que hagan todo el viaje, no tuvo sentido nunca. No tuvo sentido nunca y yo estaría frustrada. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar, agregar?
Bueno, voy a cortar la grabación. Muchas gracias por hacer esto sea una realidad, que nos podamos encontrar todos los meses, que podamos crecer como comunidad. Gracias, porque es vital que seamos más de uno para hacer comunidad, para podernos reunir, para podernos apoyar, para poder hacer realidad esto, de publicar con un sentido. Es sumamente importante que seamos más de uno. Y somos más de uno gracias a que están ahí cada uno de ustedes. Así que gracias por eso y espero que sigamos creciendo juntos y aprendiendo y escribiendo y leyendo. Gracias a usted más bien, Muriel, porque Gracias a ti, Muriel. Muchas gracias. el pegamento de todos nosotros. Muchas gracias para todos. Gracias, Muriel. Ha sido un gusto verlas. Igual, Igualmente, Lubin. Gracias Muriel. a Muriel por tenernos unidos y con estas charlas tan significativas que nos quedan muy grabadas, muy provechosas. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. También. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao. Que estén muy bien. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.